Cuando decidí unirme al convento Santa Lucía, creía que estaba dando un paso hacia la paz y la devoción absoluta. El convento, aislado en medio de un extenso bosque que parecía interminable, prometía una vida tranquila, lejos del ruido del mundo. Sus muros antiguos, marcados por el paso de los siglos, respiraban historia y solemnidad. Las pocas monjas que lo habitaban se movían en silencio, sus hábitos oscuros deslizándose por los pasillos como sombras vivientes. Llegué en una fría mañana de diciembre, cuando el rocío cubría los campos como un manto cristalino. La Madre Superiora, una mujer rígida llamada Hermana Ángela, me recibió con un semblante severo. Me condujo a mi celda, un espacio pequeño pero acogedor, con una cruz de madera en la pared y una ventana estrecha que dejaba entrar apenas un rayo de luz. «Aquí, el silencio y la oración son nuestras guías», me advirtió con voz cortante. Pronto noté que el ambiente en el convento era más pesado de lo que esperaba. Aunque no se hablaba abiertamente, entre susurros se mencionaba una leyenda que inquietaba a las hermanas más jóvenes: la historia de la monja fantasma. Algunas decían que su espíritu vagaba por los pasillos en las noches más frías, buscando algo que había perdido. Al principio me reí de esas habladurías, pensando que no eran más que cuentos para asustar a las nuevas. Mi rutina comenzó con normalidad: rezos al amanecer, labores diarias y una profunda reflexión en la capilla, cuya atmósfera era tan solemne que parecía contener secretos. Fue en una de esas noches, mientras rezaba sola bajo la luz de una vela, cuando sentí algo extraño. Un frío repentino recorrió mi cuerpo, aunque no había ninguna ventana abierta. De repente, la vela que tenía frente a mí se apagó sin razón aparente. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Intenté calmarme, pero mientras regresaba a mi celda escuché pasos en el pasillo vacío. No eran apresurados, sino lentos, casi como si alguien caminara con cautela. Me detuve frente a mi puerta, convencida de que alguna hermana estaba cerca, pero al mirar no había nadie. Solo el eco de los pasos resonaba en la oscuridad. Entonces se detuvieron abruptamente, justo frente a mi puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero no me atreví a abrirla. Esa fue la primera noche en que escuché las campanadas de la torre dar las 3 de la mañana, con una resonancia tan profunda que parecía llenar cada rincón del convento. Me convencí de que solo eran los nervios de la primera semana en un lugar tan solitario, pero en el fondo algo me decía que no estaba sola. Los días transcurrieron con lentitud en el convento Santa Lucía, y aunque me esforzaba por concentrarme en mis oraciones y tareas, no podía dejar de pensar en lo ocurrido aquella noche. Las monjas evitaban hablar del tema, pero un día, mientras limpiábamos la capilla, Hermana Clara, una mujer de semblante amable y mirada curiosa, se acercó a mí. «¿Has escuchado algo extraño por las noches?», me preguntó en voz baja, como si temiera ser oída por alguien más. Dudé por un momento, pero finalmente asentí. Su rostro se tensó. «No estás loca. Todas aquí hemos sentido algo, pero nadie quiere admitirlo», continuó, mientras sus manos se aferraban con fuerza al paño que sostenía. Esa tarde, Hermana Clara y yo nos sentamos en un rincón apartado del claustro, lejos de las miradas inquisitivas de las demás. Fue entonces cuando me contó la historia de la monja fantasma. «Su nombre era Sor María Inés», comenzó Hermana Clara, su voz apenas un susurro. Era una novicia, joven y llena de devoción, pero cometió el error de cruzarse en el camino de la superiora de aquel entonces, una mujer cruel y envidiosa. La acusaron de herejía, aunque nunca se supo qué fue exactamente lo que hizo. Algunos dicen que le encontraron libros prohibidos, otros que se atrevió a desafiar la autoridad de la superiora. Lo cierto es que fue llevada al sótano y nunca volvió a ser vista. Desde entonces dicen que su espíritu vaga por el convento, buscando justicia o venganza. Me estremecí al escuchar esas palabras. «¿Y tú? ¿La has visto?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Hermana Clara dudó un momento antes de responder. «No la he visto, pero la he sentido. A veces, cuando estoy sola en la capilla, siento como si alguien más estuviera conmigo, observándome desde las sombras». En ese momento, un ruido seco interrumpió nuestra conversación. Ambas volteamos hacia la capilla, cuyos grandes ventanales proyectaban sombras alargadas sobre las paredes. Fue entonces cuando vi algo que me hizo congelarme en mi lugar, una figura oscura que cruzaba fugazmente detrás de las de Hermana Clara. «¿Lo viste?», pregunté con un hilo de voz. Pero Hermana Clara negó con la cabeza, su rostro lleno de confusión. «¿Ver qué?». No respondí.
Sabía lo que había visto, pero también sabía que no podía explicarlo. Esa noche, cuando las campanas marcaron las 3 de la mañana, permanecí despierta en mi celda, rezando en silencio. El eco de las palabras de hermana Clara resonaba en mi mente. Su espíritu busca justicia o venganza. El ambiente del convento parecía cambiar con cada día que pasaba. Los susurros se hicieron más frecuentes entre las hermanas, pero siempre se detenían en cuanto una superiora se acercaba. El aire se sentía pesado, y aunque intentaba mantener mi fe inquebrantable, algo dentro de mí me decía que no todo estaba en calma. Fue durante una noche particularmente silenciosa cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Me había quedado rezando más allá de la hora estipulada. El convento dormía, y el único sonido que me acompañaba era el leve crujir de las vigas de madera sobre mi cabeza. De pronto, un suave llanto interrumpió mi concentración. El sonido era débil, apenas un susurro, pero inconfundible. Provenía del sótano, ese lugar prohibido del que todas hablaban con temor. Mi primer instinto fue ignorarlo y volver a mis oraciones, pero la curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad me impulsaron a investigar. Tomé una vela, encendí su pábilo tembloroso y salí al pasillo. El convento estaba oscuro, y mis pasos resonaban en las baldosas como un eco lejano. A medida que me acercaba a la entrada del sótano, el llanto se volvía más claro, cargado de una tristeza desgarradora. Abrí la puerta que llevaba al sótano, que crujió como si protestara ante mi atrevimiento. Un aire helado me envolvió al bajar los primeros escalones. Mi vela proyectaba sombras inquietantes en las paredes de piedra, y el llanto ahora parecía venir de todas partes, como si el mismo sótano estuviera llorando. Al llegar al fondo, vi algo que me dejó sin aliento. Una vela encendida, colocada en el centro de la habitación. El llanto cesó de repente, dejando un silencio opresivo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Decidí regresar al pasillo principal, convencida de que no debía estar allí. Pero justo cuando me giré, sentí algo. Una mano fría como el hielo tocó mi hombro. Mi cuerpo se paralizó y un sudor helado recorrió mi frente. Volteé lentamente y lo vi. Allí, en medio de las sombras, estaba una figura vestida con un hábito negro. Su rostro estaba cubierto por un velo, y su presencia emanaba una energía que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera reaccionar, la figura alzó su mano, señalándome. «¡Ayúdame!», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo. Su tono era una mezcla de súplica y desesperación. Di un paso hacia atrás, pero en un parpadeo, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi vela se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad total. Apenas podía respirar mientras subía las escaleras lo más rápido que podía, sintiendo que algo me seguía en cada paso. Cuando finalmente llegué a mi celda, cerré la puerta y recé como nunca antes. Pero incluso en la seguridad de mi habitación, podía sentir su presencia, como si sus ojos invisibles me observaran desde algún rincón oscuro. Esa noche no dormí. Su voz seguía resonando en mi cabeza. «¡Ayúdame!». Y aunque no entendía del todo lo que quería, sabía que mi vida en el convento nunca volvería a ser la misma. El encuentro con la figura espectral me dejó profundamente inquieta, pero también despertó en mí una determinación inexplicable. Esa súplica, ese «ayúdame», resonaba en mi mente como un eco persistente. Necesitaba respuestas. Al día siguiente me dirigí a la biblioteca del convento, un lugar donde pocas monjas pasaban tiempo, pues la mayoría prefería las tareas más prácticas. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, comencé a buscar registros antiguos del convento. Me tomó horas de revisar documentos, pergaminos y diarios, hasta que finalmente encontré algo. Era un conjunto de hojas amarillentas, frágiles por el paso del tiempo, atadas con una cinta descolorida. En la parte superior, escrito con una caligrafía elegante pero firme, se leía el nombre: Sor María Inés. Mi corazón latió con fuerza al reconocer ese nombre de los murmullos de hermana Clara y las demás. Leí con atención cada palabra. Sor María Inés había sido una novicia brillante y devota, pero también joven y de espíritu rebelde. Según los registros, fue acusada de practicar brujería tras ser encontrada con objetos prohibidos en su celda, aunque no especificaban cuáles. Sin juicio ni oportunidad de defenderse, fue llevada al sótano del convento, donde, según los escritos, fue encerrada para expiar sus pecados. Sin embargo, no había más menciones de su destino. Las siguientes páginas estaban en blanco, como si alguien hubiera decidido silenciar su historia. Mientras leía,
una extraña sensación me envolvió. Era como si el ambiente a mi alrededor se volviera más frío, más denso. Fue entonces cuando sentí que no estaba sola. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la biblioteca. Aún así, no podía ignorar la sensación de ser observada. Esa noche tuve un sueño perturbador. Me encontraba en una celda oscura, iluminada solo por la luz de una vela temblorosa. Frente a mí, una joven lloraba desconsoladamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el hábito, pero podía ver sus ojos, llenos de tristeza, desesperación y algo más. Una súplica silenciosa. «Revela la verdad», susurró extendiendo sus manos hacia mí. Cuando intenté acercarme, la oscuridad se cerró sobre ella y su rostro desapareció en la penumbra. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Mi habitación estaba en penumbra, pero algo llamó mi atención. En el escritorio donde normalmente descansaba un crucifijo, había algo escrito en el polvo acumulado. Me acerqué con cautela y al verlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una sola palabra estaba allí, escrita con dedos invisibles: sótano. La sensación de que Sor María Inés buscaba comunicarse conmigo era innegable, pero también significaba que para encontrar la verdad tendría que regresar a ese lugar oscuro y prohibido, donde todo parecía comenzar y terminar. Tras encontrar la palabra sótano escrita en mi escritorio, pasé el resto de la noche en vela. No podía dejar de pensar en Sor María Inés y la terrible injusticia que parecía haber sufrido. Pero al mismo tiempo el miedo comenzaba a sentarse en mi corazón. ¿Qué buscaba exactamente su espíritu? ¿Por qué me había elegido a mí? A medida que los días pasaban, los fenómenos paranormales en el convento comenzaron a intensificarse. Todo parecía girar en torno a mí, como si la presencia de Sor María Inés quisiera asegurarse de que no olvidara mi propósito. Una madrugada, las campanas de la capilla comenzaron a sonar sin razón aparente. El sonido era fuerte y discordante, tan diferente de los repiques ceremoniales que solíamos escuchar. Cuando las demás monjas se reunieron en el claustro para ver qué ocurría, descubrimos que las puertas de la capilla estaban abiertas de par en par, aunque nadie las había tocado. «Es el viento», dijo la superiora con un tono tajante, como si quisiera desestimar nuestras inquietudes. Pero en su rostro vi algo más, una sombra de temor que no podía ocultar. Esa misma noche, mientras rezaba en mi celda, escuché un murmullo lejano que parecía provenir del pasillo. Al principio creí que era hermana Clara, pero cuando abrí la puerta no vi a nadie. El murmullo continuaba, palabras en latín que no lograba entender del todo, aunque reconocí frases como «miserere nobis» y «absolve me». Cuando volví a mi celda noté que algo había cambiado. Una carta que no pertenecía a mí estaba sobre mi cama. La tomé con manos temblorosas y vi que estaba firmada por Sor María Inés. Su letra era desesperada, con trazos irregulares que denotaban su estado de angustia. Decía: «Si alguien lee esto, por favor, ayúdeme. No soy culpable de lo que me acusan. Mi alma está atrapada en este lugar, condenada por la mentira de una superiora que quería mi caída. Que Dios me perdone, pero no puedo descansar en paz hasta que mi nombre sea limpiado». Las palabras me golpearon como un martillo. Aquello no era una leyenda ni un simple mito contado por las monjas más antiguas. Sor María Inés existió, sufrió, y ahora su espíritu clamaba justicia. Las apariciones comenzaron a ser más frecuentes. Una noche, mientras limpiaba la capilla con hermana Clara, vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del espejo que adornaba el altar mayor, apareció claramente la figura de la monja fantasma. Su rostro pálido y cubierto de lágrimas me miraba fijamente, como si quisiera decirme algo. «¿Lo viste?», pregunté a hermana Clara, esperando que no fuera una alucinación, pero ella solo negó con la cabeza. «¿Ver qué? Beatriz, pareces agotada. Quizás deberías descansar». Sin embargo, no era mi imaginación. Lo que vi en ese espejo era tan real como el frío que sentí cuando la figura desapareció. La presencia de Sor María Inés parecía más insistente cada día. Las puertas se abrían y cerraban violentamente, las luces de las velas parpadeaban sin razón, y la sensación de ser observada era constante. Sentía como si todo el convento estuviera atrapado en un conflicto invisible entre el pasado y el presente. Sabía que no podía ignorarlo más. La carta de Sor María Inés, el reflejo en el espejo, las palabras en mi escritorio, todo apuntaba a un solo lugar, el sótano. Tenía que volver allí, aunque el miedo me paralizara. No fue fácil tomar la decisión de descender al sótano, especialmente sabiendo lo que podría encontrar allí.
Las demás monjas me advirtieron en varias ocasiones que el sótano era un lugar maldito, un sitio que debía ser evitado a toda costa. Sin embargo, algo dentro de mí, una necesidad imperiosa de desentrañar la verdad, me impulsaba a ir más allá de esos temores. Esa noche, después del toque de oración, me dirigí sola hacia las escaleras del sótano. La luz de la linterna temblaba entre mis manos, su resplandor luchando por abrirse paso en la densa oscuridad que me rodeaba. Las paredes parecían susurrar, como si las sombras mismas intentaran detenerme. Cuando llegué al último peldaño, la fría humedad me envolvió de inmediato, y el aire se volvió aún más denso. El suelo crujía bajo mis pies a cada paso que daba, y el olor a moho se mezclaba con algo más antiguo, algo que no podía identificar. A lo lejos se veían marcas extrañas grabadas en las paredes, símbolos que nunca había visto antes. Eran formas geométricas, círculos interconectados con líneas, y dentro de ellos, palabras en latín que parecían estar en una escritura distorsionada, como si alguien hubiera intentado evitar que se leyera. A medida que me acercaba a una de las paredes más alejadas, mi corazón latía con fuerza. La sensación de ser observada era insoportable. Sentía como si alguien invisible estuviera junto a mí, respirando conmigo. De repente algo me hizo detenerme, un susurro, apenas audible pero claro. La voz de Sor María Inés. La verdad debe salir a la luz. Mi cuerpo se paralizó ante las palabras. ¿Había sido mi imaginación? No, era real. La presencia de la monja fantasma se sentía más intensa en ese instante, como si estuviera a mi lado, esperando que comprendiera algo. En el suelo encontré restos de cera negra. Varias velas quemadas, cuyas cáscaras de cera se habían desintegrado parcialmente, dejaban entrever un patrón ritualista. Al mirarlas con más detalle, me di cuenta de que las velas no solo se habían usado para iluminar, sino para algo más oscuro. Los restos de cera formaban círculos, más símbolos. Estaba claro que aquí, en este lugar, se había realizado un ritual prohibido. ¿Pero qué clase de ritual? Mi mente estaba llena de preguntas, pero algo me dijo que no debía quedarme allí mucho tiempo. Entonces, un escalofrío recorrió mi espalda. De alguna manera, sabía que no estaba sola. Me di la vuelta rápidamente y la vi. Una figura blanca, vestida con el hábito de la orden, apareció en la penumbra. El rostro de la monja estaba completamente oculto por el velo, pero su presencia era inconfundible. Sor María Inés estaba allí, frente a mí, su figura inmóvil, como si estuviera esperando algo. La miré fijamente, sin poder moverme. Mi voz, o lo que quedaba de ella, apenas salió. ¿Qué quieres de mí? La figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de dejar escapar una palabra. La verdad. En ese preciso momento vi algo que me heló la sangre. Bajo sus pies, sobre el suelo de piedra, había un pequeño crucifijo. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Era el mismo crucifijo que había encontrado días antes en el sótano, entre los escombros. Pero ahora estaba en sus manos, entrelazado en sus dedos, como si la monja fantasma me estuviera guiando hacia él. La figura desapareció con un susurro final que resonó en la oscuridad. «Ayúdame». Todo quedó en silencio, pero el aire, ese aire espeso y húmedo, me aplastaba el pecho. Sabía que el próximo paso debía ser dar con la verdad oculta en este lugar maldito. Pero el miedo me llenaba cada rincón de mi ser. ¿Sería capaz de soportar lo que descubriese? ¿O sería esa la última vez que me adentrara en el abismo de los secretos del convento? El eco de las palabras «ayúdame» resonaba en mi mente, impidiéndome pensar con claridad. El sótano, con su aire opresivo, me envolvía como un laberinto sin salida. A pesar del miedo que me atenazaba, la sensación de que debía seguir adelante era más fuerte. Algo me empujaba a descubrir qué había sucedido realmente en este lugar, a desvelar el misterio detrás de las desapariciones y las apariciones. La figura de Sor María Inés, esa presencia fantasmagórica, había dejado claro que algo muy oscuro había ocurrido en ese convento, algo que no debía ser revelado. Sin embargo, ¿cómo podía ignorarlo? La verdad se me escurría entre los dedos como agua, pero no podía rendirme ahora. Cerca del muro donde había visto la figura, noté algo en el suelo que antes había pasado desapercibido. Una pequeña rendija en el suelo, como si alguien hubiera hecho un hueco deliberado. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta de que probablemente esa rendija era una entrada secreta, un acceso a algo que nunca debía haber encontrado. Con manos temblorosas, comencé a despejar la tierra y las piedras que cubrían la rendija. El aire se volvía más denso a medida que desenterraba el espacio.
El suelo crujió al abrirse, revelando una pequeña trampilla de hierro oxidado. Al principio dudé. Sabía que mi curiosidad podría costarme caro, pero también sabía que no había vuelta atrás. La trampilla cedió lentamente, revelando una escalerilla que descendía aún más profundo. Sin pensarlo más, me armé de valor y comencé a bajar, cada peldaño haciéndome sentir más pequeña, más vulnerable. Mientras avanzaba, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y el único sonido era mi respiración agitada, ahogada por el ambiente cargado. Al llegar al fondo de la escalera, mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Cuando al fin pude distinguir algo, mi mirada se encontró con una escena que me heló la sangre. Frente a mí, en el centro de una habitación subterránea, había una mesa de piedra en la que descansaban varios objetos rituales, un cáliz, varias velas de cera negra y lo que parecía ser un libro antiguo cubierto con una capa de polvo y telarañas. El libro, sin embargo, era lo más inquietante. Las letras en la portada eran ilegibles a simple vista, pero algo en mí me decía que este era el objeto que había sido utilizado en el ritual. Algo sobre su presencia me inquietaba profundamente. Antes de poder acercarme más, escuché un ruido en la esquina de la habitación. Al girarme, vi una figura encapuchada, de pie, observándome en silencio. Su presencia era tan palpable que el aire parecía volverse aún más espeso, como si cada aliento que tomaba me fuera robado. ¿Qué has venido a hacer aquí? La voz era baja, pero resonaba con una fuerza que parecía provenir de las paredes mismas. Me quedé paralizada, incapaz de responder. El miedo me había dejado sin palabras. La figura dio un paso hacia mí. Su rostro seguía oculto por la capucha, pero sentí que me observaba fijamente. En ese instante, una extraña sensación de familiaridad me invadió. Algo en su postura, algo en el modo en que se movía, me resultaba conocido. ¿Por qué estás aquí?, insistió con una suavidad inquietante. Mi mente estaba en guerra consigo misma. El deseo de huir era casi insoportable, pero algo más profundo, un impulso incontrolable, me mantenía firme. Sabía que debía enfrentarme a lo que estaba a punto de descubrir. Finalmente, logré hablar. ¿Quién eres? Mi voz temblaba, pero conseguí articular las palabras. La figura levantó una mano lentamente y se la pasó por el rostro, revelando una sonrisa siniestra. Cuando retiró la capucha, un sudor frío recorrió mi espalda. Ante mí estaba Sor María Inés, la monja que había muerto años atrás. Pero ahora su rostro no era el mismo. Su piel estaba pálida y envejecida, como si hubiera pasado un siglo bajo la tierra. «Lo que buscas no es algo que puedas comprender», dijo con una voz que era a la vez dulce y aterradora. «Tu curiosidad te ha llevado a este lugar y no hay forma de escapar ahora». Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de sus palabras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había regresado del más allá para confrontarme? Sin embargo, no pude evitar hacerle una última pregunta, la que me quemaba por dentro desde que descubrí el primer vestigio del oscuro pasado del convento. ¿Por qué murieron las demás monjas? ¿Qué ocurrió aquí? Sor María Inés no respondió de inmediato. Su rostro se endureció y su mirada se volvió vacía, como si no quisiera hablar más. Finalmente sus labios se abrieron y con una última sonrisa malévola susurró: «El precio de la verdad es la eternidad». De repente, el suelo tembló bajo mis pies y las paredes comenzaron a cerrarse. Los ecos de sus palabras se desvanecieron en la oscuridad y una sensación de desesperación absoluta me envolvió. La verdad estaba más cerca que nunca, pero quizás no estaba destinada a conocerla. El suelo vibraba bajo mis pies como si estuviera a punto de ceder. El sonido de las paredes crujientes era como un presagio ominoso, advirtiéndome de que no había vuelta atrás. Las palabras de Sor María Inés resonaban en mi mente, una y otra vez. El precio de la verdad es la eternidad. El aire se espesó aún más, y la figura encapuchada, ahora completamente visible, comenzó a acercarse. El miedo paralizaba cada músculo de mi cuerpo, pero un instinto irracional me empujaba a seguir adelante, a no dejar que este encuentro terminara sin respuestas. Algo dentro de mí sabía que no podía rendirme, que mi destino estaba entrelazado con lo que sucedió en este convento maldito. ¿Eternidad?, susurré, incapaz de evitarlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurrió aquí? La monja dio un paso hacia mí, sus ojos ahora tan vacíos como las cavernas subterráneas. «Tú has sido elegida aunque no lo entiendas». Su voz era suave, pero su tono contenía una amenaza inminente.
Las que vinieron antes que tú no buscaban respuestas. Ellas ya sabían que la verdad es una carga pesada. Pero tú has cruzado la línea. Mi mente trataba de procesar sus palabras, pero cada vez parecía más imposible. ¿Elegida? ¿Qué quería decir con eso? Había algo de cierto en sus palabras. Algo dentro de mí sentía que mi llegada a este lugar no había sido por casualidad. Como si fuera parte de un destino predestinado, como si todo hubiera sido planeado, desde el momento en que mi curiosidad me llevó al convento hasta esta última confrontación en la oscuridad. Las monjas, las otras. ¿Qué les pasó? Logré preguntar, el sudor frío empapando mi frente mientras mi voz temblaba, más por el miedo a la respuesta que por la pregunta misma. Sor María Inés esbozó una sonrisa, pero esta vez no era una sonrisa de bienvenida, sino una sonrisa maliciosa, como si hubiera estado esperando que finalmente llegara a la conclusión correcta. Ellas se sacrificaron. El convento fue construido sobre un antiguo altar, un lugar de invocación donde se realizaban rituales prohibidos. Cada monja era parte de un pacto con fuerzas oscuras que prometían inmortalidad a cambio de sacrificios. Mis ojos se abrieron en shock. Cada palabra que la monja pronunciaba llenaba la habitación de una pesada atmósfera de horror, y no podía comprender cómo todo esto encajaba. ¿Un pacto con fuerzas oscuras? ¿Sacrificios? ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar, casi un susurro. Porque como todo pacto hubo un precio, respondió ella, sus ojos brillando con una luz que no era humana, el precio de su vida. El sacrificio de sus almas fue la única forma de asegurar que la maldición del convento permaneciera oculta, pero en el proceso sus cuerpos y espíritus fueron condenados a regresar, atrapados en este lugar, en este ciclo interminable. Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, el temblor en las paredes se intensificó y la figura de Sor María Inés comenzó a desvanecerse, desintegrándose en el aire como polvo. Pero, en el instante en que su cuerpo se desmaterializaba, una sombra oscura, densa como la niebla, emergió de las paredes mismas. No era una sombra común, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La oscuridad se arremolinó a mi alrededor, amenazando con devorarme. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el horror de lo desconocido y la urgencia de huir. Pero la verdad ya estaba revelada. La maldición del convento era real. Las monjas, sacrificadas y atrapadas en un círculo eterno, aún estaban aquí. Y yo había sido elegida para ser la siguiente. De repente, la figura oscura se lanzó hacia mí como una fuerza imparable. Sentí su presencia aplastante, su energía oscura consumiendo todo lo que quedaba de mí, borrando mi alma con cada segundo. Un dolor indescriptible me invadió, y en ese momento supe que no había escapatoria. La verdad había costado más de lo que estaba dispuesta a pagar. Justo cuando pensaba que todo se desvanecería en la oscuridad, escuché un grito distante, lejano, como si viniera de un lugar fuera del tiempo. Era un grito de auxilio, pero esta vez no era mío. Era el grito de todas las almas atrapadas, gritando por la liberación que nunca llegarían a tener. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides dejar tu like para seguir trayendo más relatos aterradores. Cuéntame en los comentarios qué harías tú si estuvieras atrapado en un lugar maldito sin escapatoria. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de terror. Nos vemos en el próximo relato.